Pertenece a una estirpe imperial, la de leyendas del culturismo. Su afán de conocimiento lo llevó a inventar un sistema de entrenamiento revolucionario. Su carácter rebelde e ideas innovadoras hicieron de su figura el máximo exponente del maniqueísmo en el culturismo. Mike Mentzer nació el 15 de noviembre de 1951 en Ephrata, un pequeño pueblo de apenas 13.000 habitantes perteneciente al estado de Pensilvania. Aquí asistiría al high school, donde destacaría como un brillante estudiante. El joven Mike ya mostraba interés por el pensamiento crítico y la escritura. Con 12 años comenzó a leer revistas de culturismo. Su padre le había comprado un conjunto de pesas que traían un libro de instrucciones donde se decía que no debía entrenarse más de 3 días a la semana. En los 3 años siguientes el joven Mike ganaría más de 30 kilos de peso. Se dice que con 15 años era capaz de mover más de 165 kilos en press banca. El imberbe Mentzer soñaba en ser como su ídolo, el legendario Bill Pearl. Fue en esta época en la que Mike Mentzer se interesó por el objetivismo, el sistema filosófico creado por Ayn Rand. Finalizada su etapa de high school, Mentzer decide alistarse en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, donde permanecería 4 años. Con 18 años comienza a participar en torneos de ámbito local. En 1969 participa en su primer campeonato. 2 años más tarde participa en el Mr. América, donde se produce uno de los hechos más importantes de su vida, pues el ganador del concurso, Casey Viator, lo puso en contacto con Arthur Jones, el inventor del sistema de entrenamiento de alta intensidad. Sería de capital importancia en el posterior desarrollo en el método de entrenamiento de Mike Mentzer. Una grave lesión en el hombro lo aparta de la competición durante 4 años. Aprovechó esta época para perfeccionar los métodos de entrenamiento de Arthur Jones. 1975 sería un año clave en su vida. Mike Mentzer decide ir a la Universidad de Maryland a estudiar medicina, con el objetivo de convertirse en psiquiatra. Ese mismo año regresa a la competición participando en el Mr. América. Queda en tercera posición en un concurso que ganó Robbie Robinson. Al año siguiente logra alzarse con la victoria en esta competición. Era el primer título importante en la carrera de Mike Mentzer. 1977 lo vería ganar el Campeonato de América del Norte y quedando segundo en el Mr. Universo, tras Cal Scalak. Al año siguiente logra por fin la victoria en el Mr. Universo celebrado en Acapulco. Mike Mentzer comenzaba a codearse con la élite culturista. Esta victoria le permitió convertirse en culturista profesional. Totalmente desilusionado, decide abandonar la universidad tras 3 años de estudio. Partiendo de los principios básicos de Arthur Jones, tras años de estudio, observación, un profundo conocimiento de la fisiología del estrés y sobre todo de un alto intelecto, Mike Mentzer desarrolla una nueva teoría del culturismo. Nacía el heavy duty, el llevar una serie a un punto donde te fuerza a usar el 100% de tu habilidad momentánea es el factor más importante a la hora de incrementar el tamaño y la fuerza. Entrenar con pesas por debajo del máximo de intensidad será fácil e improductivo.
Menser entrenaba 2 o 3 días a la semana. Decía que el desarrollo se vinculaba a la intensidad, no a la duración. El entreno debe ser breve, infrecuente e intenso. Afirmaba que la dieta debía ser equilibrada y no extrema, representando los hidratos de carbono entre un 50 y un 60% de la ingesta calórica. Menser defendía que la musculación y la filosofía eran la misma cosa. Esto lo llevó a ganarse el apodo del filósofo. En 1979 debuta en el Mr. Olympia, logrando vencer en su categoría con una puntuación perfecta de 300 puntos. Era la primera vez en la historia que sucedía, pero perdió en la categoría absoluta ante Frank Zane. Para llegar al Mr. Olympia, el culturista debe tener una mente tan fuerte como su cuerpo. Leer sobre los logros de otros puede llenarte de entusiasmo para tu entrenamiento. Sería en esta época en la que Mike Menser se enganchó a las anfetaminas. Decía que las usaba como ayuda energética para facilitar el agotador estilo de vida que llevaba. 1980 llegó, y con él el Mr. Olympia más polémico de la historia. Arnold Schwarzenegger regresaba a la competición, y todos los culturistas soñaban con derrocar a Frank Zane. Una vez más sería Arnold Schwarzenegger el que se alzase con el triunfo. Mike Menser quedaba en cuarta posición, empatado con Roger Cohn. Con apenas 29 años, Mike Menser decide retirarse de la competición, afirmando que todo estaba amañado. Si bien declaró que él no merecía ganar, siempre sostuvo que Arnold tampoco. Para la preparación del Mr. Olympia de 1980, Mike Menser ya comenzaba a tener serios problemas. Meses antes se había desvanecido en varias ocasiones, incluso 2 días antes de la celebración del Mr. Olympia. Menser era un genio productivo, que casi no dormía, y esto le estaba pasando factura. Tras retirarse comenzó a dar conferencias, y siempre hablaba despectivamente sobre el triunfo de Arnold. En 1982 deja de trabajar para las publicaciones Wader. Mike Menser pasa de ganar $20,000 a $0 al año. Comenzaban los problemas económicos. Al año siguiente Arthur Jones lo contrata para su empresa para temas de investigación, pero tras apenas 6 meses Mike Menser abandona por desavenencias. En otoño de ese mismo año Joe Wader lo vuelve a contratar, pero tras unos meses Mike Menser lo deja para ser el editor jefe de la revista Entrenamiento. Problemas financieros hacen que esta nueva etapa finalice tras 1 año y medio. El consumo de anfetaminas y graves problemas mentales lo llevaban a realizar actos irracionales. Fue hospitalizado con regularidad. Mike Menser estaba librando una lucha interna contra sí mismo. Sufría de brotes psicóticos. A finales del 94 llamó a John Little, escritor de la revista Flex, y le dijo: «Estoy en Las Vegas a punto de volar a la luna para reunirme con Bill Clinton y ver cómo podemos arreglar el mundo». El editor jefe de la revista Flex, Peter Magoo, dijo que Menser mostraba un comportamiento muy extraño.
El prestigioso escritor Dan Duchaine llegó a afirmar que Mike Mentzer se bebía su propia orina, algo que negó en una entrevista en el año 2001. En los periodos en los que estaba libre de adicciones, Mike Mentzer entrenó a culturistas, volvió a escribir y a ganar credibilidad. Llegó a formar una compañía de ropa junto a su hermano pequeño Ray y al Mr. Olympia Dorian Yates, uno de los máximos exponentes de su método de entrenamiento. Desgraciadamente, Mike Mentzer no tuvo un final feliz. Se había trasladado a vivir a un apartamento en Redondo Beach junto a su hermano Ray, pues este tenía graves problemas renales causados por la enfermedad de Berger. En la primavera del 2001, Mike Mentzer vio como un coágulo de sangre se desprendía de su pierna e iba a parar a un pulmón. Al hospitalizarlo, los médicos descubrieron que Mike Mentzer había sufrido 2 infartos silenciosos. A pesar de los problemas de salud, Mike Mentzer mantuvo su genio productivo, agravando todavía más por el hecho de fumar demasiado. El 9 de junio de ese mismo año, Mike Mentzer trabajaba sin descanso en el guión de un nuevo DVD. Su hermano Ray le dijo que tenía que descansar mientras se iba a la cama. A la mañana siguiente, al despertarse, descubrió con horror que Mike había muerto. Ray Mentzer estaba devastado y 2 días más tarde, mientras dormía, sufrió una insuficiencia renal y murió. Mike había fallecido con 49 años y su hermano menor Ray con 47. Mike Mentzer se negó a ser criado como hombre insecto para la disección de la entomología catódica. Pensó por sí mismo y lo cuestionó todo. Se negó a aceptar sistemas de entrenamiento encorsetados por el academicismo y las posiciones frecuentemente dogmáticas. Cruzó la delgada línea que separa la genialidad de la locura. Culturistas de la época afirman que Arnold se sentía intimidado intelectualmente ante Mentzer. Puse todo mi esfuerzo y conocimiento en ser Mr. Olympia, y eso era mucho, pero desgraciadamente no me alcanzó. El no haber sido Mr. Olympia es una herida que llevaré en el alma hasta el día que me muera.